Eco 360. Estamos de vuelta para nuestro último bloque en Eco 360 esta noche. Estamos con Teresita Yanis de Arias. En esta ocasión vamos a hablar también de otro componente que creo que también se vino degradando a lo largo de los años, y es la figura del partido político. Son estas estructuras enormes de 400 y pico mil personas, 500 y pico mil personas, y a veces pareciera que la competencia es igual. Volvemos al tema cuantitativo, de la cantidad de personas que logras inscribir, y se menciona mucho una frase, pero que creo que la frase oculta un significado o un estudio o un análisis mucho más profundo. Se habla de la crisis de los partidos políticos. Yo creo que si analizamos los resultados electorales y cómo muchos independientes, no sé si usted considera lo mismo, utilizaron la vía del Partido Popular para ejercer su voto y no la vía de los partidos tradicionales. Un poco cómo crece el partido, siempre crecen los inscritos en el partido que está en gobierno, y luego cuando ya dejan el gobierno bajan los inscritos y suben en otros. Hablen un poco de su experiencia, de esta degradación, si le puedo llamar así, así es. de los partidos políticos. Mi experiencia es una experiencia dolorosa. Es la primera vez que voy a hablar de esto en público. Yo soy una convencida de que no hay democracia sin partidos políticos. Y no hay democracia sin partidos políticos que promuevan la participación de todos y de todas las personas que están interesadas en hacer vida política. El clientelismo que ha ido viciando esa afiliación a los partidos, como tú bien has señalado, 400.000, 500.000, es una gran mentira. La prueba de ello es que el Tribunal Electoral tiene hecho un estudio de cómo se mueven los inscritos en los partidos políticos y tienen la cifra de los que han estado en 4 partidos políticos, en 3 partidos políticos, en 2 partidos políticos, ¿cómo se va moviendo la en ola? un partido político, y se han pasado por 3 y 4 partidos políticos, ¿no? Entonces, esa es una gran trampa, porque el partido tiene que tener una dirigencia, pero también una membresía que se identifica con un programa, con una visión del país, con un proyecto de la nación. ¿Qué queremos todos los que participamos aquí para Panamá? Pero además, ¿cómo me veo yo a mí como persona? ¿Cómo veo a mi prójimo? ¿Cómo concibo el Estado? ¿Cómo concibo las relaciones entre todos los ciudadanos? Eso que es lo que se llama la ideología, que no es otra cosa que un modo de ver la vida y las cosas. Aquí llegó a limitarse única y exclusivamente a 2 partidos que podían ser claramente identificados: el Partido Revolucionario Democrático, que optó por la vía de la socialdemocracia, al menos en su gente pensante, antes de masificarse, y la Democracia Cristiana del Partido Popular por la vía de la democracia cristiana o del humanismo cristiano. Ambos están en crisis profunda porque ambos han hecho dejación, sus dirigencias, O sea, de esa ideología y de esas doctrinas. Entonces, el clientelismo va promoviendo esta falsa creencia de que porque yo inscribo gente en mi partido, eso me garantiza que yo voy a obtener muchos votos. Lo venden como algo exitoso. Así logré es. inscribir tantos. Así es. Pero además la falsedad que se esconde detrás de esas cifras infladas, de gente que ni siquiera sabe por qué pertenece a ese grupo. Porque lo llevó un compadre, lo invitó el vecino, va a apoyar a un candidato, le regalaron algo. Eso no tiene ningún sentido. Y la falta de formación ideológica y política de esa membresía y de su dirigencia se agravó también y trajo consecuencias, yo creo que muy nefastas entre los partidos, por el tema de la introducción del sistema de las primarias sin que nos hubiéramos preparado para eso. Las primarias, que son excelentes formas de promover la participación política a lo interno de un colectivo y de democratizar el mismo, de manera que eso no quede en las estructuras, lo que los venezolanos llaman los cogollos, lo que aquí se llaman las cúpulas, lo que se llamaba antes el 68 la rosca.
Es decir, que la gente pueda participar en la vida partidaria porque coge sus autoridades, escoge quiénes van a ser los candidatos que lo van a representar en una contienda electoral, terminó contaminado por el clientelismo. Claro. Y entonces, eso que en otros lugares ha funcionado, aquí terminó siendo el desastre más grande del mundo. Y te cuento esta anécdota que me la echaron a mí en la asamblea en su momento, cuando se aprobó la inclusión de las primarias como un método para escoger los candidatos en las elecciones. Se terminó la elección, los diputados salieron y en el salón de la bancada del PRD celebraban la aprobación de la ley y dicen que don Gerardo González abrió la puerta, miró la alegría y la euforia y preguntó, ¿y qué están celebrando? Y alguien le dijo, don Gerardo, estamos celebrando la democratización del partido y la participación de las bases. Y Gerardo González, que sabía mucha letra menuda, sí, los miró y les dijo, se acaban de pasear en el PRD, dio la vuelta y se fue. Y así fue. Bueno, y exactamente lo que ocurrió. Y en todos los partidos ha pasado eso, que la gente sabe cómo se compran los delegados, quién controla los delegados, quién paga por los delegados. Y entonces, un mecanismo, que es un mecanismo de participación democrática, ha terminado comprometiendo al partido a tener que postular a una persona, aunque esa persona, todo el mundo sepa que tiene vínculos con el narcotráfico, todo el mundo sepa que es un maleante. Pero ganó la primaria. Pero se ganó la primaria y el partido está obligado a postularlo. Antes de salir de este tema, quiero preguntarle ¿hacia dónde cree que va esto? O sea, ¿cree que esto tiene vuelta atrás? ¿Podemos retomar el camino de fortalecer los partidos? ¿Ve espacios para surgimiento de nuevas fuerzas políticas? ¿Cómo ve usted esto? De hoy hacia adelante. Sí, como te digo, yo siempre he sido una convencida de que, pero además no soy que estoy convencida yo, es que es así. No hay participación en la vida democrática. La democracia no funciona sin los partidos políticos y los partidos políticos no funcionan si la gente buena y la gente trabajadora y la gente que quiere comprometerse con el país no se inscribe y no participa. Yo estoy alejada de la actividad partidaria y apartada de la actividad partidaria por una experiencia dolorosa que incluye el abandono de nuestros principios, pero además una conducción errática del propio partido en el que se han introducido esos elementos del clientelismo y donde se han comenzado a hacer uso, yo creo que de manera poco transparente, del subsidio electoral. Entonces, como te digo, son cosas que en sí son buenas, pero que se pervierten en el momento en que quienes tienen que llevar adelante la conducción de las instituciones, bien sean los partidos, bien sean los órganos del Estado, deciden que es mejor salirse del camino recto, en lugar de entrar por la puerta estrecha, irse por la puerta ancha por la que va todo el mundo, y terminan frustrando y acabando con instituciones y con proyectos políticos que en su momento han hecho aportes importantes al país. Me quedan 4 minutos y tengo que aprovechar su presencia acá como una persona que nació en Cuba, para preguntarle y abrir un paréntesis aquí para cerrar el programa, su opinión sobre la apertura, o lo que llaman la apertura, porque no es lo mismo lo que se anuncia que lo que realmente está pasando. Y me refiero a la apertura de Estados Unidos frente a Cuba, posible eliminación del bloqueo, posible apertura en Cuba. ¿Qué pasó por su mente? ¿Cuál es su opinión sobre esto que está ocurriendo? A mí me produjo una enorme alegría, ¿no? Es decir, yo nací en Cuba, no soy ciudadana cubana, a pesar de que el gobierno cubano, yo espero que el gobierno panameño en esa cumbre exija que ese problema se resuelva, no solamente para mí, Por sino eso para también le iba a preguntar. Los demás, que es exigirnos que todos los que hemos nacido en Cuba tenemos que mantener pasaporte cubano. Y te digo cosas como esta. Nos hemos bajado en el aeropuerto de La Habana y han detenido a Susana Richa de Torrijos, porque nació en Cuba hace muchos años. Y no tenía pasaporte. Y no iba con pasaporte cubano. Y ella nunca fue ni registrada siquiera como cubana. Pero el hecho que el pasaporte dijera que el lugar de nacimiento de ella era Cuba, la obligaba a haber ido con un pasaporte cubano. Te cuento para que tú veas cuántas barbaridades se hacen con estos temas, ¿no? Yo creo que la apertura es necesaria. Me llena de mucha esperanza y de mucha alegría si se toma en serio el que
hay que ir eliminando todas esas barreras del bloqueo y del aislamiento de Cuba, pero también Cuba tiene que ir dando las señales visibles de una apertura en el respeto de los derechos humanos y de la integración en la comunidad de naciones que a veces en los últimos años no se ha producido de la manera la más eficaz. Cuba es una nación que tiene 500 años de existencia. Todo niño cubano aprende que la historia de Cuba no comienza en el 1902, cuando se independiza de España, sino que hay una larga vida colonial, unas guerras de independencia. Y estos últimos 50 años son, en esos 500 años, una décima parte de la historia de esa nación. Por eso es que creo que se puede retomar con mucha esperanza que esto, y que Panamá en este escenario... Viene una cumbre donde supuestamente van a estar ambos líderes, y el mundo viendo, y América Latina viendo. Eso siempre tiene un poquito... Es una bonita oportunidad para que se le mande un mensaje a los líderes cubanos, ¿no? Y se le mande un mensaje al mundo, que hemos podido, los panameños, hacer gala de cómo hemos sido capaces de manejar nuestros conflictos durante un siglo con el vecino poderosísimo, con el imperio que estaba allí cerquita, igual que Cuba, aquí, sin que hubiéramos tenido que mandar al exilio a 2.5 millones de panameños, o que hubiéramos tenido que desbaratar las cosas buenas que esta sociedad y que este país tenía. Entonces sí tenemos ese argumento, que hemos sido capaces de poder utilizar la diplomacia, hemos sido capaces de ser coherentes en la defensa de nuestras causas que han sido justas, que han pasado de generación en generación sin tener que someter a un país a un régimen autoritario y a la represión que se ha vivido en Cuba durante muchos años. Bueno, yo creo que todos esperamos que la cumbre sirva para eso, para que se envíen ese tipo de mensajes. Muchas gracias, doña Teresita, por haber estado esta noche en ECO 360. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la noche. Chao. ECO 360.